mamá no estaba cuando llegué. El niño estaba solo, así que lo agarré y me lo traje, dijo 90 confirmando lo dicho por mi ama. Había tomado al niño como si fuera cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Eso significa que te robaste a mi hijo? Lo acusé. No hubo tiempo para agarrar nada. Cuando llegué, él estaba en el patio jugando y lo subí a la moto. Tu mamá salió después, me explicó. No había más remedio que esperar y buscar la oportunidad de salir ilesos de aquel lugar, pues él se negaba a llevarnos de regreso hasta entonces. Era la época de los vientos cuaresmeños. Por la tarde vi pasar al Chapo a toda velocidad en su camioneta Yukon, seguido por una caravana de más de 30 cuatrimotos y hombres. Aquella tarde fue lo más grande y estrepitoso que había presenciado en torno a sus actividades. ¿Para dónde irán? Nos preguntamos unas a otras en la covacha sin tener respuesta. Todo el rancho quedó en completo silencio. Ni siquiera los gallos se escuchaban cantar. Después de unos minutos, el silbido de un par de cuatrimotos resonó entre las cumbres, indicando regreso a toda prisa. Llegaron hasta la covacha, de donde descendieron hombres bajo el mando de Guzmán. Venimos por ustedes. Lili, alístense para irse con nosotros. Ella se irá conmigo, y ustedes dos en el otro cuatrimoto, dijo Toño, supuesto sobrino de Guzmán. ¿Pero a dónde vamos?, preguntaron las muchachas sin obtener una respuesta clara. Al Sous, indicaron refiriéndose a un rancho río abajo, donde se encontraban algunas cocineras más. Gracias, pero yo no iré. El niño está delicado y no puedo llevarlo así, les dije aceptando mi decisión. Las muchachas partieron con ellos mientras mi niño y yo nos quedamos solos en la covacha. Minutos más tarde, Toño regresó con nuevas órdenes. Oiga, me dijeron que me la llevara como sea. Si no, van a regresar por usted otra vez. Mejor vámonos de una vez para no perder tiempo, dijo Toño. Sin decir más, capté la orden y me preparé. Tomé lo indispensable, además de una cobija para cubrir al niño. Subí a la cuatrimoto junto al muchacho y emprendimos el viaje, recorriendo las altas cuestas que descienden del Carrizo. Desde lejos observaba las olas de polvo que dejaba la caravana que escoltaba a Joaquín hasta el rancho El Saus. Al descender de lo alto, nos adentramos por atajos que nos apartaban del camino hacia Remedios, dirigiéndonos hacia el río que rugía con sus corrientes. Toño detuvo la marcha antes de cruzar y evaluó la fuerza del agua, consciente de los riesgos que implicaba cruzar con la corriente. Desde la orilla, observamos a algunos que luchaban por atravesar mientras otros lo lograban sin problemas. «Ey, güey, la corriente está bien fuerte, métete atravesado», le gritó uno de los hombres del otro lado ofreciendo ayuda para indicar el camino. «Agárrate bien, vamos a cruzar. Y ten cuidado con el niño», dijo Toño visiblemente nervioso. Recé para que no volcáramos mientras nos adentrábamos en el agua. La corriente golpeaba mis piernas con fuerza y tras unos metros nos arrastró. Toño maniobró hábilmente cuando la cuatrimoto estuvo a punto de volcarse. Gajes del ambiente. Tomé a mi hijo en brazos y me senté en el extremo opuesto de la cuatrimoto para contrarrestar el peso y mantenernos estables. Una vez en tierra firme nos detuvimos brevemente para asegurarnos de que estábamos bien y luego continuamos nuestro camino hacia el pequeño rancho. Al llegar, nos recibió la madre de la joven que cumplía 15 años. Nos condujo a su modesta vivienda donde se celebraba la pequeña fiesta. En la cocina, encontramos a las muchachas de la covacha y a doña Chala, entre otras cocineras de Guzmán, preparando la cena para la celebración. A pesar de nuestras incomodidades, la noche transcurrió tranquila para la festejada, quien celebró su quinceañera de manera sencilla y casual, sin el tradicional vestido. En la mesa, había algunas bebidas alcohólicas y la música sonaba desde un pequeño equipo para animar el ambiente. Mientras tanto, yo permanecía junto a las muchachas y las demás mujeres en la cocina, intentando secar mi ropa empapada por el cruce del río. Minutos más tarde, la noche había caído y el Chapo se movía con soltura entre la cocina y el exterior. Su presencia relajada llenaba el ambiente, mientras disfrutaba de unos tragos. «Doña Chala, ¿cómo va todo por aquí?», le preguntó con tono casual a su suegra. «Bien, aquí estamos pasándola», le respondió ella, mostrando un rostro cansado marcado por las arrugas y el pelo corto rizado. Parte de sus características, a pesar de su expresión seria, continuaba con sus labores en la cocina. «¿Y cómo sigue de salud el niño?», dijo de repente el Chapo, acercándose a donde yo estaba sentada. Su actitud despreocupada parecía ignorar la presencia de su suegra. Esa noche, nada parecía ser un impedimento para que el Chapo se dirigiera a mí, demostrando que no reconocía fronteras ni restricciones de nadie. «Está mejor, gracias por preguntar», le respondí, a pesar de las miradas críticas a mi alrededor. «¿Y usted cómo ha estado? Parece más relajada».
me dijo el tío haciendo referencia a mi comportamiento desde que llevo a mi hijo a esa zona. Era evidente que los tragos comenzaban a hacer mella en su juicio. Estoy bien, gracias. Le insistí nuevamente, tratando de minimizar la conversación. La mayoría de las mujeres se habían congregado en la cocina y observé que al Chapo le gustaba interactuar con ellas mientras trabajaban. Su sencillez fue algo que descubrí y admiré de él. Después de su breve charla, él se sentó a la mesa y cenó relajadamente. Al terminar, hizo alboroto para dar inicio al tradicional baile ranchero. Regresó a la cocina, tomó en brazos a mi hijo y me llevó al portal de la casa, donde la música ya había comenzado a sonar. Intenté detenerlo, mientras doña Chala lo observaba con ojos de desaprobación. Era comprensible su actitud, pero el Chapo parecía ignorarlo todo con su habitual tranquilidad, y yo no sabía cómo controlar sus arranques. Con el niño en brazos y su otro brazo rodeándome la cintura con orgullo, el Chapo disfrutaba de la fiesta en el portal, moviéndose al ritmo de la música como cualquier persona común. Sin embargo, la armonía se rompió cuando el niño comenzó a llorar de repente en medio de la pista de baile. El Chapo intentaba calmarlo sin interrumpir la celebración, y aunque yo quería tomar al niño, él no me lo permitió. El comandante nos observaba desde lejos. Se abrió paso entre la multitud, visiblemente molesto al darse cuenta del engaño de su protegido. Había creído que yo sería su pareja en lugar del Chapo, lo cual me llenó de más vergüenza. «Nadie sabe para quién trabaja», espetó el comandante furioso al acercarse. El Chapo rió ante las palabras de don Juan, mientras yo bajaba la cabeza sintiéndome ridiculizada. «Tranquilo, comandante, es solo un baile». Trató de apaciguar la situación el Chapo, pero el comandante, cada vez más incrédulo, no se calmaba. La gente, al percatarse de lo que ocurría, estalló en risas. «Comandante, mira cómo sudo por bailar con la reina. Tráeme unas servilletas. Anda, para limpiarme el sudor», le dijo desafiando el Chapo, irritando aún más la cólera del comandante. Este, con gesto de furia, le lanzó las servilletas en la cara, mientras algunos hombres intentaban detenerlo, pensando que don Juan se lanzaría contra Joaquín. «Ey, déjenlo, el comandante está jugando», intercedió el Chapo recogiendo las servilletas del suelo. El comandante, con la cabeza baja, se retiró entre la oscuridad sumido en su embriaguez. Aterrada por la situación, me sentí aliviada al verlo alejarse. «Tranquila, mi mosura, no pasa nada. Así se pone con los tragos, ya se le pasará», trató de tranquilizarme Guzmán, mientras continuamos al ritmo de la música. La algarabía de la fiesta seguía afuera y, sin pensarlo, dejé de bailar en medio del portal. La dueña de la casa tomó al niño y lo llevó a una habitación para calmarlo al verlo incómodo. Decidí acompañarlos cerrando la puerta con llave. Pasamos un rato allí, conversando, hasta que alguien tocó la puerta. La casera la abrió, revelando al Chapo en el umbral. «¿Cómo sigue el morrito?», preguntó, notando que el niño se había quedado dormido. La señora dejó la puerta abierta que daba al portal. El tío estaba parado justo en la entrada cuando una de sus cocineras, apodada La Morena, lo tomó del brazo y lo arrastró al centro del baile. La Morena parecía haber bebido de más y se aferraba extrañamente a su cuello. Aunque incómodo, el Chapo le concedió un par de piezas de música antes de liberarse de ella y dejarla en brazos de uno de sus hombres. Después de aquello, el Chapo entró a la habitación con prisa y nerviosismo evidentes. «Venga, reina, vamos a bailar, no hay excusas», me dijo, tomándome del brazo mientras pedía a la dueña de la casa que cuidara al niño. Pasaron los minutos y las horas, con uno de sus hombres sirviendo tragos de Buchanan S-18 mientras bailábamos bajo el techo del portal. Luego, el niño comenzó a llorar y la señora no pudo calmarlo, lo que me dio la oportunidad de retirarme. «Deje que ella se encargue», me dijo don Joaquín. «No, el niño sigue irritable, no puedo dejarlo solo». «Lo siento», le dije, ofreciéndole bailar con otra chica. Pero él insistió en acompañarme a la habitación y, al tocar la frente del niño, confirmó que seguía enfermo y expuesto al mal clima. «Sí, está muy caliente», admitió al sentir el calor del niño. Luego se despidió de todos y se retiró con su equipo. Agradecí la hospitalidad, me preparaba para irme, cuando miré que el Chapo regresó al portal. «¿Dónde está la cumpleañera?», preguntó, y al encontrarla le entregó una paca de billetes como regalo. Caminaba con las muchachas hacia la cuatrimoto, sosteniendo al niño envuelto en una cobija. «Reinita, venga aquí. Usted ya no necesitas ir allá, debes estar al lado de tu hombre», dijo el comandante, aún molesto, mientras me llevaba del brazo hasta la puerta de la camioneta del Chapo.
El Chapo me abrió la puerta del copiloto con una sonrisa de satisfacción. Intenté ir al asiento trasero, pero el comandante me detuvo. Reinita, tú vas junto a tu rey, me indicó llevándome hasta la puerta abierta mientras el Chapo esperaba cortésmente. Acto seguido, indicó a las muchachas que se subieran con nosotros en el asiento detrás. Durante el trayecto, Joaquín y el comandante aclaraban los malentendidos sucedidos en el portal. Él estaba tranquilo, deseando que todo estuviera bien. El Chapo, por su parte, parecía disfrutar del viaje, compartiendo historias y poniendo música desde su estéreo. ¿Qué música te gusta, reina?, me preguntó. De todo un poco, le respondí. Entonces pondremos algo de Los Canelos, dijo el Chapo. La música comenzó a sonar, y aunque había tomado algo de alcohol, parecía lúcido mientras conducía hasta el Carrizo, escoltado por su caravana de hombres en cuatrimotos. Después de aproximadamente una hora de viaje, llegamos de regreso al Carrizo. Llegamos pronto, comandante, anunció el Chapo, expresando que el trayecto se le había hecho corto. Al estacionar la camioneta frente a la covacha, bajó y se dirigió a la puerta abriéndola con galantería. Gracias, pase usted buenas noches, le dije al bajar de su camioneta. Buenas noches, fue un placer su compañía. Descanse bien y espero verla mañana, me dijo, con una sonrisa radiante en los labios y un brillo especial en los ojos, que denotaba la combinación de desvelo, alcohol y emociones que lo acompañaban en aquella madrugada. No sentía nada en particular por él. Sin embargo, me sentía incomodaba lo poco que conocía sobre su vida. Su forma de ser era espontánea. A pesar del dinero y el poder que poseía, conservaba su lado humilde. Nada le quitaba méritos. Demostraba en cada detalle ser romántico, caballeroso, atento y sencillo. Gracias a su manera de ser, implementaba su astucia con los miles de mujeres que había conquistado a lo largo de su vida. En ese contexto yo era inexperta. En mi vida solo había existido un hombre y al cual aún no lograba sacar de mi corazón. Por lo tanto, no tenía espacio para dejar entrar a alguien más en él. El Chapo, como todo ser imperfecto, tenía también errores y defectos. Su edad no se adecuaba a la mía. Era un hombre comprometido con incontables mujeres e hijos, aunque los negaba a cada paso. A su edad era difícil creerle que estuviera soltero. Ser madre soltera no me devaluaba como mujer en lo absoluto. He conocido mi valor desde siempre y encajar en su círculo fantasioso no estaba en mis planes. Su amabilidad y generosidad, aunque destacables, no terminaban de convencerme. No era la más linda entre todas las flores de su inmenso jardín. Eso estaba claro. Pero nací con muchas cualidades y virtudes gracias a Dios y mi gracia había cautivado a Guzmán desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron. Después de la cruda y la desvelada de la fiesta anterior, llegó una visita inesperada. Una avioneta había aterrizado en la pista a pesar de la seguridad que la resguardaba. Provenía de Cozalá. Todos estaban seguros de que no era algo familiar. Los hombres se apresuraron a averiguar de qué se trataba, mientras otros permanecían atentos al radio, listos para seguir cualquier orden que pudiera surgir. Ese medio era la forma más fácil de enterarme de lo que pasaba a mi alrededor, siempre y cuando alguno de los hombres que portaba el radio estuviera cerca. Aquel día, Güero 90 se encontraba justamente sentado en una de las mesas de la covacha, con su radio siempre activo. Por el estruendo que resonaba de forma escandalosa, noté que los hombres de Guzmán estaban preocupados. «Plebes, ¿qué pasa?» «Reporten los que están en la pista. ¿Quién está en la raya?» «Reporten», repetían por el radio, alertando mantenerse atentos a lo que ocurría. «Estamos pendientes en la raya. El pájaro ya aterrizó, se bajó un chavalo. Aquí lo atoramos ya», dijeron. «Y mecánico». Le llamaban al secretario y líder de flotilla de pistoleros a su mando. «El chavalo dice que es de Cozalá y que quiere hablar con el encargado del área. Usted diga qué hay que hacer», dijo uno de los hombres a través del micrófono de su radio. «Copiado, copiado», dijo, repitiendo la clave de enterado a través del radio. «Dicen aquí que diga quién es y qué quiere», preguntaron desde lo alto de la montaña, uno de los secretarios más allegados al Chapo. Mientras tanto, en la covacha, todos escuchábamos con atención lo que sucedía en la pista. «Dice que le dicen el X1 y que es amigo de 90 y que quiere hablar con él, o con el jefe de él», replicó la voz en el radio. Al escuchar eso, 90 se asombró y su semblante cambió. Tomó el radio y lo estrechó más atentamente. «¿Es Rubén?», interrumpí. Aunque sabía que era él, quería que me lo confirmara. La sangre se me fue a los talones luego de escuchar que el padre de mi hijo se encontraba muy cerca. Y debo admitir que hasta me sentí feliz. 90 se levantó de la mesa, caminando de un lado a otro del portal,
subiendo y bajando el volumen de su radio. Enseguida se escuchó del otro lado de la radio la voz del tío. A ver, chavalones, que diga la persona que necesita. Aquí no recibimos a gente sin permiso y sin saber qué quiere, dijo desde lo alto Guzmán. Tío, el chavalo dice que quiere hablar con usted, que es un asunto personal. También quiere saber de su familia, que sabe que está aquí, dijo mientras escuché que informaron por radio los hombres. Rubén se había enterado de que Güero 90, quien se decía su amigo, se había llevado a Rubencito en extrañas circunstancias de la casa de su abuela, ubicada en el pueblo de Cozalá. Por lo tanto, el X1 sabía dónde encontrar a Güero 90, por lo que había viajado a investigar los motivos de por qué se lo había llevado. Aquella situación vergonzosa obligó al Chapo a buscar una excusa para deshacerse del forastero y enviarlo de vuelta a Cozalá sin resolverle nada. Este chavalo es el mismo que anda traficando marihuana sin mi autorización en mis terrenos. ¿Ven cómo vino solito sin que nadie lo llamara?, dijo el tío, aparentando saber del individuo. Sí, tío, es él, confirmaron sus hombres después de un interrogatorio. Díganle que estos son mis terrenos y necesitan mi permiso para estar aquí. No lo he autorizado a venir ni a comprar en mi área. Ya saben lo que van a hacer, dijo el tío, ignorando el permiso otorgado por su propia gente. Entendido, así lo haremos, tío, dijeron y la radio cayó en silencio, aunque más tarde volvió a resonar. Tío, dice el chavalo que usted había dado permiso hace tiempo a través de sus cuñados y que trabaja con 90. A ver, encuentren a 90 para que aclare esto, ordenaba el tío. Güero 90 al escuchar aquello salió disparado hacia la pista a resolver la situación. Mientras tanto, desde la covacha, escuchaba la discusión a través de los radios que aún permanecían en la covacha. La situación se tornaba tensa cuando los hombres de Guzmán lastimaron a mi expareja tras negarse a retirarse sin saber de su familia. Minutos después, 90 explicó por la radio la situación a Guzmán en una línea más privada. Tío, es el muchacho del que le había hablado, el que trabajaba con nosotros en Cozalá. Es el papá del niño de la güera, dijo 90. El tío se quedó en silencio por algún tiempo, reflexionando sobre el problema. Por esta vez se le perdona, pero que se enseñe a respetar. Mientras tanto yo temblaba de miedo al otro lado del micrófono, sintiendo cómo mis fuerzas se desvanecían. Quise salir corriendo para ayudarlo, pero hombres del tío me lo impidieron. El Güero 90 abandonó a Rubén a su suerte en la pista, rodeado de los hombres de Guzmán. Más tarde Güero regresó con la cabeza gacha a la covacha. ¿Qué pasó? Dime, llévanos con él, le supliqué. Los nervios estaban a punto de desbordarse y él guardó silencio, con el rostro enrojecido a punto de estallarle. No puedo llevarte. Si vamos, solo empeorarás las cosas y el señor lo vas a hacer cambiar de opinión, me dijo recuperando la compostura. En sus palabras se percibía la seguridad de lo que me decía, lo que me detuvo a ir hasta la pista. ¿Pero por qué? Quiero irme. Al menos déjame entregarle al niño para que lo saquen de aquí. Güero, tú nos trajiste, ayúdame. Yo puedo quedarme, pero que se lleven al niño, le pedía. Sin embargo, 90 ya no estaba dispuesto a ir en contra de las órdenes o deseos de su patrón. No seas terca. Si vas, lo van a matar. ¿No te das cuenta de lo que pasa? El señor le interesa si no te dejará ir, y mucho menos querrá quedar como un tonto delante de su gente. Él no es cualquier persona. Debes entenderlo de una vez y comportarte, me advirtió, con tono amenazante. Ese día Güero 90, tras su arrebato de ira, me había confesado cada uno de los planes elaborados para que yo pudiera llegar hasta ese lugar. Aquella confesión no me tomó por sorpresa. Había comprendido la gravedad del asunto. Con la visita y lo acontecido, mis dudas se despejaron ante ese tema. Ahora, podía ver claramente que estaba frente a un criminal de alto calibre. Él no era el simple ganadero inocente que había imaginado en un principio. Era un narcotraficante, un mafioso poderoso al que seguía rechazando con todas mis fuerzas, especialmente después de lo ocurrido. No pude evitar contener las lágrimas. Estas corrían sin cesar y temía que mi hijo perdiera a su padre en ese lugar remoto de la sierra. Minutos después, uno de los hombres que estuvo en la pista llegó a la covacha y nos narró lo sucedido. Todo ocurrió según las costumbres del Chapo y su gente, diseñadas para infundir respeto. Acostumbrados a sembrar el terror, dejaron en claro al forastero quiénes eran ellos y quién era su jefe. Después de advertirle que no debía pisar esas tierras sin permiso del señor Guzmán,
Le confirmaron que su hijo estaba ahí. Al conocer la verdad, el joven se enfureció e intentó entrar al rancho por su familia, pero los hombres del Chapo se lo impidieron. Fue entonces cuando lo golpearon. Lo ataron de pies y manos con cinta canela y lo subieron al avión que lo devolvería a Cozalá. Aquella visita complicó aún más el plan de conquista del Chapo, conmigo quien no se enteró de que desde la covacha había escuchado todo lo que sucedía en la pista, gracias a algunos de sus hombres que se descuidaron de la privacidad. Días después de aquel triste suceso, el Chapo pareció olvidarlo todo. Sorpresivamente llegó a la covacha a bordo de su camioneta, algo inusual en él. Se estacionó cerca de la puerta del portal, con una sonrisa en el rostro como si nada lo perturbara. Entró, saludó y habló en privado con una de las muchachas, para luego extender una amable invitación. «Mujeres, vamos a la pista. Hay que divertirnos un rato», anunció el Chapo. Las muchachas se prepararon rápidamente y subieron a su camioneta. «Usted también viene, es mi invitada de honor», dijo el Chapo, tomando mi brazo y conduciéndome hasta la puerta de su camioneta, y me pidió subir. Aunque me sentía molesta, sabía que ya no podía llevarle la contraria después de todo y encontrarle una buena solución a mi problema. Al llegar a la pista, divisé una avioneta estacionada con su piloto esperando a un par de visitantes, listo para partir. Imaginé por un momento abordarla y dejar atrás aquel lugar. Desde mi llegada al Carrizo, nunca había visitado la pista, así que esta era una experiencia nueva para mí. Se encontraba en la cima de las colinas, que formaban parte del territorio del rancho, con barrancos profundos visibles desde sus bordes. La emotiva reunión en la pista giraba en torno al comandante y su viejo amigo, un albañil de escasos recursos a quien habían contratado para construirles un horno casero para uso de leña. Con la Semana Santa acercándose, el Chapo había solicitado su construcción y motivó a algunas mujeres del rancho a hornear pan. Durante esos días, uno de sus placeres más apreciados que no podía faltar en la mesa. El momento de la despedida se acercaba y decidieron hacerla memorable con una broma. El comandante, siempre el centro de las risas, aceptó el desafío de una carrera a pie de un extremo al otro de la pista. Para añadir emoción, se ofreció un premio, un fajo de billetes de 20,000 pesos en efectivo para el ganador. El juego resultó divertido para muchos, incluido el comandante, quien se mostró contento. Aunque fue arriesgado debido a la edad de los participantes, fue una competencia amistosa y limpia. El comandante, con más de 70 años, mostraba los estragos de los años y de las batallas vividas a su paso por el plano terrenal. Uno de los aspectos más notables era la historia de su brazo derecho, disfuncional debido a múltiples impactos de bala. A pesar de ello, se esforzaba por ganar la competencia, mostrando determinación incluso en un simple juego. Con orgullo, don Juan contó su historia desde la mesa de la casucha mientras disfrutaba de una taza de café un día. Habló de los múltiples impactos que sufrió y cómo logró sobrevivir, demostrando su fortaleza y valentía incluso en los momentos más difíciles. «Me dieron 18 brazos, pero aquí sigo», dijo el comandante, recordando un momento en el que estuvo al borde de la muerte. A pesar de sus luchas, seguía viviendo día a día. Aunque le costaba correr debido a sus dificultades físicas, aquella tarde inmortalizó un recuerdo imborrable para quienes presenciamos el emotivo juego. El comandante estuvo a punto de empatar la carrera con su amigo. A pesar de su condición física deteriorada, logró competir hasta el final. Su amigo, en mejor forma, ganó por muy poco, obteniendo así los 20,000 pesos de recompensa. Más tarde, el comandante entregó el dinero a su contrincante, abrazándolo afectuosamente, mientras aún recuperaba el aliento. El Chapo felicitó al ganador entre risas, dando ánimos a su pistolero más importante, el comandante. «Hay que saber perder, mi comandante», le dijo Guzmán entre carcajadas. La visita abordó la avioneta estacionada en la pista, y con la caída de la luz del sol emprendieron el vuelo de regreso. De vuelta a la covacha, el Chapo me llevó a su camioneta. Mientras conducía de regreso, vi su rostro iluminado por una sonrisa. Aquella noche, cenaron juntos en la vieja casucha, recordando el juego y planeando su próxima salida al río. «Las mujeres ya tienen listo su atuendo para irnos a dar unos chapuzones», bromeó el tío durante la cena. Sin conocer el futuro que nos deparaba, nos despedimos con un simple saludo. Aquella sería la última vez que nos veríamos entre las montañas del Carrizo.
Las vísperas de Semana Santa no auguraban buenos presagios para el Chapo, su gente y todos los habitantes del pueblo. A pesar de la emoción por los días venideros para emprender el recorrido por los ríos de Remedios, algo inesperado había alterado los planes de todos. Se dejaron venir los del ancla plebada. Estén alerta y vean por dónde agarran. Se escucharon resonar voces por los radios una mañana muy temprana, alertando sobre la presencia del gobierno que se avecinaba, cuando apenas asomaba el sol entre los riscos. Una oleada de fuerzas especiales y la Armada de México irrumpieron en escena, convirtiendo los días santos en una pesadilla. El operativo tenía un solo objetivo: el carrizo de la petaca. Sin lugar a duda, iban tras el Chapo, siguiendo sus pasos desde hacía algún tiempo. El contundente operativo se desplegó con gran celeridad, y para mí fue una experiencia impactante e inédita, pues nunca había presenciado algo semejante en mis años de vida. Hasta entonces, desafortunadamente, me tocó vivir episodios de gran trascendencia en esa zona del Triángulo Dorado, que nunca se pueden olvidar. Aquella mañana, el Chapo aún descansaba cuando fue interrumpido en su sueño por su secretario, quien lo puso al tanto de la situación. Gracias a la tecnología de la señal analógica, mantenida al 100% por sus expertos técnicos, pudieron conocer cada movimiento del gobierno y ponerse a salvo rápidamente. Así lograron huir junto a su gente con rapidez y ventaja. Mientras él y su equipo ascendían por las escarpadas montañas, en la covacha nos preparábamos para huir de la casa, antes de que el batallón pisara las tierras que hasta entonces habían protegido a el Chapo Guzmán. ¿Por qué tenemos que huir nosotras también?, pregunté a las muchachas, sintiendo el peso de una guerra que no era la mía, y desconociendo la causa del conflicto aún. A través de un radio en la cocina, pudimos escuchar parte del recorrido que llevaba Guzmán. El Chapo salió acompañado de una tercera parte de su personal, incluyendo a su servicio doméstico, la Chaparra y Doña Blanca, dos de sus cocineras en la montaña, Cristian Rodríguez, un técnico colombiano especializado en software de internet y espionaje, Alex Cifuentes, el colombiano conocido como Panchito o El Ahijado, el comandante, quien nunca faltaba junto a Guzmán, su equipo de seguridad, y una de sus mujeres, la Monita, quien se encontraba de visita y pasó desapercibida durante esos días. Los habitantes afirmaban que la calma había reinado en aquel confortable lugar durante largos meses, por lo que les dolía que Joaquín se hubiera marchado dejando el caos en la comunidad. A pocas horas de que el Carrizo dejara de ser un sitio seguro, el temor ya se palpaba en el aire. Los pobladores manifestaron miedo hacia la forma de actuar de las fuerzas públicas. El proceder de los uniformados durante décadas recorriendo la sierra no ha logrado buena reputación entre los habitantes hacia el gobierno. Esta falta de confianza es una de las razones por las que algunos pobladores han preferido convivir y proteger a prófugos como el Chapo y los suyos. Muchos incluso afirmaban que estos prófugos suelen estar a veces más tranquilos. No los golpean ni los torturan como lo hacía el ejército mexicano en dichos tiempos, según lo manifestaban algunos habitantes de la sierra, que habían vivido malas experiencias. Guzmán contó después que había escapado para proteger a la gente y su propia vida. La Chaparra, que era el pilar de su hogar, tuvo miedo de quedarse sin trabajo y decidió seguir a la multitud aquel día, como los apóstoles siguieron a Cristo. Conoció a Guzmán cuando él llegó al pueblo después de huir también de las Canchitas, un sitio en Durango, donde el gobierno había desmantelado un gran laboratorio de cocaína, según los medios de comunicación. La Chaparra, Lili y yo conversamos mucho, y ella compartió su firme deseo de quedarse con el Chapo. Dijo que su llegada al rancho había sido como una bendición para ella y su familia. Gracias al trabajo que tenía, podía ayudar a mantener su hogar y escapar de la pobreza extrema en la que vivían. Doña Blanca, a quien conocí después de que el Chapo fuera a otro sitio, dijo que era de Durango. Había viajado con Guzmán desde las Canchitas, recorriendo las Trancas, Durango y otros sitios como el Carrizo. Recuerdos de las charlas. Mientras tanto, en la covacha, nosotras empacamos nuestras cosas, tratando de encontrar un lugar seguro al que ir. Nos preocupaba qué hacer con la comida de la covacha. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? El gobierno va a venir y se llevará todo, dijeron temiendo que los soldados saquearan ese lugar antes que ningún otro. Sin saber qué más hacer, decidimos repartir la comida entre algunas familias del Carrizo,
Llamamos a mujeres y niños y les dejamos tomar lo que pudieran llevar para sustentar las próximas semanas difíciles que se aproximaban. Vi el desorden en la covacha. Algunas mujeres peleaban por las ollas y sartenes, mientras Lily y Lola distribuían las carnes. Los niños cargaban bandejas de agua, latas, harina y todo lo que podían llevar a sus hogares. Pronto, hubo caos cerca de los generadores de energía. Un grupo de mujeres luchaba por ellos. En el Carrizo no había luz eléctrica. Los generadores eran esenciales. Algunas familias no podían permitirse comprarlos por sus altos costos. Las muchachas y yo tuvimos que intervenir para poner orden ante el caos que se estaba generando. Decidimos resguardar las plantas generadoras de luz en un lugar seguro. La escena en la covacha era caótica, con la camioneta de Güero 90 estacionada afuera, abandonada a su suerte. Pensábamos qué hacer para solucionar cada detalle. Lily, ¿qué pasará con la camioneta?, pregunté preocupada al verla. Oyes, pues ese se fue y la dejó. Los militares seguramente la van a quemar cuando lleguen, dijo. Me acerqué a la camioneta y noté que la puerta estaba sin seguro, lo que me emocionó al instante. Ahora solo necesitaba averiguar cómo ponerla en marcha. Esta es la oportunidad para escapar. Si logro encenderla, podremos irnos a casa. Pensé para mí misma. Le mencioné la idea a las demás. Pero Lola era algo negativa. O simplemente me daba la contraria. Celosa y leal a Guzmán, obedecía las órdenes de resguardar el lugar y esperar su regreso. A pesar de ello, decidí desobedecer y probar suerte sin tomarle parecer. ¿Y las llaves?, preguntó Lily, quien sí mostraba interés en mi plan. No las necesito, puedo hacerlo, le aseguré, recordando lo que mi padre me había enseñado sobre mecánica muy básica en aquellos tiempos. Armada con herramientas, localicé el switch del volante de la camioneta y busqué las líneas de corriente, finalmente logrando encenderla después de varios intentos. Sin embargo, nuestros planes se vieron truncados rápidamente. «Rápido, vámonos. Ya están bajando aquí los soldados», gritaron. Era imposible salir sin ser detenidas, así que conduje la camioneta hasta la escuela del rancho, intentando salvarla para más adelante. Al abandonarla junto a la pista, regresé al centro del pueblo con las muchachas, refugiándonos en la tienda de abarrotes del rancho. Cuando el gobierno llegó a la comunidad, se dirigieron de inmediato a la covacha y comenzaron a saquear todo a su paso, tal como habían previsto las mujeres. Los soldados se enfocaron especialmente en la cocina de la gente de Guzmán. A pesar de los esfuerzos por ocultar algunas cosas, los uniformados no tardaron en encontrar la ubicación de la cocina. Luego, se dirigieron a la pista y a las casas del tío en lo alto de la montaña, mientras otros cateaban las casas según las anotaciones de sus informes. Al no encontrar a Guzmán, los uniformados comenzaron a intimidar a los habitantes, dejando destrucciones en el Carrizo. El Carrizo se consumía en llamas. De la covacha apenas quedaban restos carbonizados, evidenciando la presencia reciente de El Chapo y su grupo a través de algunas prendas abandonadas. Los soldados, al saquear lo que consideraban útil, recogían camas, cobijas y prendas olvidadas para luego prenderles fuego en las afueras del portal de la casucha. El desenlace de aquellos días de terror y violencia fue devastador. La camioneta, nuestra única esperanza de escape, fue reducida a cenizas por el convoy militar, sin contemplaciones, que llegó hasta ella. 3 helicópteros revoloteaban sobre el Carrizo, trayendo y llevando suministros para los soldados que sitiaban el lugar. Durante 4 largos días presencié cómo peinaban cada rincón en busca de pistas que los llevaran a Joaquín y su gente. Las llamas devoraban las montañas, consumiendo los refugios de El Chapo. Los uniformados arrasaron con todo, llevándose lo que consideraban de más valor. Mujeres, niños y ancianos lloraban, sintiendo el abandono y el miedo ante la violencia del gobierno, que se suponía debía protegerlos de cualquier peligro. Las noches trajeron más inquietud que alivio. La presencia de los soldados en el pueblo era constante, y su actividad en la covacha sugería algún hallazgo. Me sentía entre el miedo y la sorpresa, sin saber cómo manejar esta nueva situación. Los uniformados detuvieron a 2 jóvenes y los sometieron a un interrogatorio intenso, sobrepasando los límites de lo aceptable. En ese momento, nos sentíamos desprotegidos. Muchos hombres del pueblo se habían ido, dejándonos expuestos a la presión de los soldados. Advirtieron que los jóvenes detenidos enfrentarían serias repercusiones. Uno era estudiante y el otro
un campesino conocido como el Cholo, que se dedicaba a actividades dudosas. La situación era muy difícil. En su propia casa, María enfrentaba el maltrato de los soldados frente a sus hijos. Los niños, testigos de una dureza que no comprendían, veían cómo su madre era presionada. Buscando respuestas, los soldados también la presionaron a ella con métodos severos. María insistía en que no sabía nada, pero no le creían. Intentaron implicarla, lanzando un chaleco táctico al techo de su casa. Desde nuestro escondite, observábamos la escena en silencio. Sentíamos impotencia al no poder intervenir. Cuando el capitán confrontó a María, Chayo intervino con valentía, señalando al soldado que había colocado el chaleco. «Qué valientes se muestran con mujeres solas», dijo con indignación. «No se involucre, señora, o también tendremos que detenerla», le respondieron. «Vi cuando lo pusiste. Lo sacaste de tu vehículo y lo arrojaste al techo. Te he estado observando», afirmó Chayo defendiendo a la familia. El llanto de los niños y las voces de las mujeres se oyeron en la comunidad. Más vecinas se unieron para apoyar a María, protestando contra el inaceptable proceder de los uniformados. «Lo que hacen es incorrecto. Llamaremos a las autoridades», gritaba la gente. Los soldados argumentaron que las mujeres protegían a personas de interés, justificando así su operativo. Era cierto que una figura influyente y controvertida se había instalado en la zona con su gente, aunque no todos en la comunidad habían estado de acuerdo. El poder a menudo se impone sin pedir permiso. Con esa clase de presencia, las opciones son pocas: cooperar o arriesgarse a serias repercusiones. Para los que tienen hijos, la prioridad es siempre su seguridad, por lo que prefieren no tener problemas. De esa forma, el patrón se dio cuenta de que volver no era una opción viable. Decidieron dirigirse hacia el rancho El Molino. Lola, quien sostenía contacto con ellos, explicó que las cuatrimotos en las que habían huido se habían quedado abandonadas en una brecha al final del camino que habían recorrido. Al no poder continuar en ellas, el hombre y su gente decidieron escalar las montañas a pie, mientras que otros utilizaron bestias para llegar al rancho vecino. «Ya estamos bajando hacia el molino. Le dejamos las llaves a un muchacho en el camino para ver si las pueden recoger», le indicaron a Lola por el pequeño radio. Sin embargo, el joven enviado no pudo ingresar al carrizo debido al resguardo de los elementos. A pesar de no estar acostumbrada a manejar tanta adrenalina, mi instinto de supervivencia me impulsaba a seguir adelante. Por la tarde nos dimos cuenta de que el doctor del pueblo aún estaba en el dispensario. Los uniformados forzaron la puerta y lo encontraron. No respetaron su condición de médico. Pronto, el sonido de un altercado dentro del consultorio resonó en la comunidad. Planeábamos ir en su auxilio, pero el miedo nos detuvo al ver a los hombres armados. Solo podíamos rezar por su seguridad. Las horas pasaban y el silencio tenso nos llenaba de rabia e impotencia. Ya la luna llena brillaba en el cielo mientras nosotras, sin poder dormir, mirábamos a través de las rendijas. Los guardias transitaban por el rancho, yendo y viniendo. A la mañana siguiente, los uniformados ya habían abandonado el dispensario. Salimos en busca del doctor y lo encontramos tendido en la camilla, muy debilitado, pero afortunadamente con vida. Habían pasado casi 5 días. Los helicópteros seguían volando sobre el lugar, impidiendo cualquier intento de salir. Entonces propuse un plan. ¿Por qué no intentamos ir por las motos? No necesitamos las llaves, solo debemos ser sigilosos. Con esa idea en mente, fuimos a visitar a Chayo para convencerla de unirse. ¿Sabes cómo hacerlo?, me preguntó. No estoy segura, pero lo intentaré, le respondí. Llevamos herramientas y linternas. También invitamos a El Cholo, uno de los jóvenes más valientes del rancho, para que nos acompañara. Este es el plan. Subiremos al amanecer para buscar las cuatrimotos, les explicamos. Dejé a mi hijo al cuidado de una vecina. Que Dios las acompañe. Espero que tengan suerte. Yo cuidaré de tu niño, me dijo la bondadosa mujer. Era de madrugada cuando salimos hacia las montañas. Estábamos convencidas de que sin un medio de transporte sería imposible escapar. A pie no llegaríamos muy lejos. Mi mayor preocupación era mi hijo, ya que los uniformados se habían llevado los medicamentos del dispensario. Con los pensamientos en él, avanzábamos. Minutos más tarde, llegamos al sitio indicado. «Están aquí», susurramos. Las cuatrimotos estaban ocultas, pero luego escuchamos pisadas. A lo lejos, vimos a 2 mujeres caminando en nuestra dirección. ¿Quién las había informado? Nunca lo supimos. La joven entró en discusiones, alegando tener derechos sobre aquellos bienes por una promesa que le había hecho el patrón.
Ignorando a las dos mujeres, continuamos nuestro plan, haciendo las maniobras necesarias para poner en marcha las cuatrimotos. Para evitar que los soldados escucharan el sonido de los motores, debíamos apagarlos, evitando el eco ruidoso que llegaba hasta el campamento. A ratos empujamos las cuatrimotos hasta llevarlas al rancho, sin esperar a que algo pudiera salir mal. En cuanto llegué hasta la tienda de abarrotes, tomé a mi hijo y nuestras pertenencias. Me despedí de la buena mujer que nos brindó refugio y conduje fuera del carrizo. No obstante, al llegar a una cumbre de alta pendiente me detuve. El miedo de conducir por aquella empinadura con mi hijo a bordo me paralizaba. Era la primera vez que conducía por caminos alejados del suelo y a bordo de una cuatrimoto. Con el corazón a punto de salirse del pecho, bajé al niño y traté de explicarle el plan a seguir. En aquel entonces, él solo tenía 3 años, pero estaba segura de que podía entenderme claramente. «Mi amor, presta atención», le dije. «Te voy a dejar aquí. Cuando mamá llegue allá, te vas de poco a poquito hasta que llegues a los brazos de mami. Te esperaré abajo, ¿entendido?». Le indiqué a Rubencito. Aquella acción me confrontó con mi inexperiencia al volante de esos vehículos, pero entendía la importancia de manejar con cuidado, consciente de su fragilidad y del riesgo de derrapar en los caminos sinuosos que se abrían ante nosotros. Si algo salía mal y terminaba en el fondo del barranco, al menos confiaba en que las muchachas podrían encontrar a mi hijo y ponerlo a salvo. Por esos senderos muchas historias han quedado grabadas y muchas vidas se perdieron debido a las malas condiciones de los caminos. «Papi, ven rápido», le grité al niño, aliviada al ver que había llegado a tierra firme. Descendí apresuradamente y corrí hacia él llena de alegría. «Ahora sí, agárrate fuerte», le dije mientras continuábamos nuestro escape. Muy pronto, las muchachas se asomaron por las pendientes y nos reunimos abajo, sin detenernos hasta llegar a Queniva, un pequeño poblado a pocos minutos de Remedios. De repente, el estruendo de los helicópteros resonó en el aire, indicando que se habían levantado del carrizo y estaban sobrevolando la zona. Las Fuerzas Especiales y la Armada de México habían detectado movimientos y se alertaron al escuchar el sonido de las cuatrimotos alejándose de la comunidad. En Queniva esperamos a que el rastro en el aire desapareciera antes de reanudar nuestro viaje. Minutos más tarde nos dirigimos hacia el pueblo de Remedios, con la intención de no parar hasta Cozalá, según nuestros planes. Me sentía aliviada y ansiosa por llegar a nuestro destino. Por los caminos que cruzamos, los halcones permanecen aún activos. Al cruzar el pueblo de Remedios seguimos sin escala, rumbo a la salida del camino que conducía al pueblo a Cozalá. Pero durante la continuidad de nuestro trayecto, nos salió al camino un grupo de hombres armados y encapuchados, civiles comunes, que brincaron de entre los matorrales impidiéndonos seguir adelante. Uno de ellos parecía ser el líder del grupo y se dirigió a nosotras indicando que tenía órdenes precisas para retenernos. Aquellos venían con órdenes de El Chapo y debíamos esperar a sus nuevas instrucciones. Con mi cara desencajada se me acumulaban muchas malas emociones. Uno de ellos tomó su radio y comunicó nuestra detención. «Vámonos a la bodega», dijo indicando a sus demás hombres, y dijo que iríamos con ellos. Les pedí de favor dejarnos seguir nuestro camino, explicándoles de 1000 formas que yo no era parte de la gente de su jefe, pero se negaban a escucharme. Enseguida nos guiaron hasta una bodega, la cual estaba ubicada a las afueras del pueblo. En la bodega había más hombres, y entre ellos estaba Güero 90. Era como una aparición por todos lados, siempre obedeciendo las órdenes que venían de arriba. ¿Para dónde iban tan a la carrera?, nos preguntó al vernos entrar a la bodega. Pues si pensamos que ya no iban a volver e íbamos para Culiacán, les explicaron las muchachas. Entre risas, bromas y plática, explicaban cómo logramos salir del carrizo. El líder de los hombres detalló todo a El Chapo a través del radio de forma habitual. Entonces el tío tuvo la magnífica idea de sacar provecho de nuestra hazaña. Ordenó a sus hombres que nos devolvieran al carrizo y recuperaran el resto de sus cuatrimotos. Dijo que era una buena oportunidad para no perder bienes materiales, como solía hacer la mayoría del tiempo. En el carrizo aún quedaban abandonadas 4 de sus vehículos. «Vale la pena el riesgo», dijo Guzmán. Las chicas, sin saber que cometían un error al revelar datos que nos pusieron en peligro. «No hay razón para volver allá», les expresé, segura de nuestra seguridad una vez fuera del carrizo. Estaba decidida a llegar a Remedios y encontrar una ruta hacia Cozalá. «Esperemos las instrucciones del jefe», sugirió Güero 90. Del otro lado del micrófono, Guzmán preguntó por la güera, refiriéndose a mí. Los detalles de la audaz fuga se transmitieron a El Chapo, y parecía sentirse orgulloso de nuestro éxito, agradeciendo como si nuestro acto hubiera sido en su honor. «Parece que la mente detrás de esta astucia fue la güera», bromeaba Guzmán reconociendo mi papel en el plan de escape.
Interrumpiendo la charla, Güero 90 consultó a su superior sobre mi petición de irme a casa. ¿Qué le digo a la güera?, le preguntó a El Chapo. La respuesta fue tajante. Debíamos regresar al Carrizo para recuperar el resto de las cuatrimotos. ¡No!, exclamé sintiendo un nudo en la garganta. No podía volver, no podía poner en peligro de nuevo a mi hijo. Mi determinación se reflejaba en mis palabras. Y Güero 90 trasladó mi negativa a El Chapo. Desde luego, mi respuesta no fue la que él esperaba. La güera no podía irse, pero el niño podía regresar al Carrizo si captaba la orden. Esa fue la condición de Guzmán en su última palabra. El Chapo pidió a su gente que ordenara un vuelo privado desde Cozalá para llevarlo a salvo. La impotencia me sobrepasaba ante la dura realidad de la situación. ¿Entiendes?, me preguntó Güero 90 pasándome un teléfono satelital para que pudiera llamar a mi familia. Llamé a mi ama contándole solo lo necesario y despidiéndome de ella. Le indiqué recoger al niño en la pista de Cozalá y cuidar bien de él. Más tarde se escuchó el zumbido de la avioneta en el aire, que lo llevaría a su destino. Se me confirmó que el vuelo estaba listo, que debía despedirme de mi hijo sin saber cuándo lo volvería a ver. Un par de desconocidos fueron contratados para acompañar a mi hijo, pero yo no estaba destinada a ir con él. El Chapo había decidido mi destino. Después de despedir a mi hijo, el Chapo rectificó nuestro regreso al Carrizo para cumplir con sus instrucciones. Sin más preámbulos, me integré al grupo de personas, obedeciendo y siguiendo todas las órdenes desde entonces. Me encontraba nuevamente arrastrada por la corriente de la vida, sin comprender hacia dónde me dirigía esa nueva etapa. El Chapo se aprovechó de la situación y de su astucia para sobrevivir. A su paso corrompió mentes y corazones, convirtiéndolos en leales seguidores mediante el poder del dinero y la intimidación. El miedo y mi propia cobardía me envolvieron, siendo su manipulación el arma más poderosa. Desde aquel día me sometió, doblegando mi voluntad con una de mis mayores debilidades a las que una madre no puede apelar. Sin embargo, no pudo cambiar mi rechazo hacia él como hombre. Ese sentimiento permanecía intacto y se fortalecía con la impotencia que me consumía. No podía perdonarle que me separara de lo más preciado. Fue el dolor más profundo que me infligió. A pesar de todos esos sentimientos anclados en mi alma, me convertí en algo que no deseaba ser. Obligada por las circunstancias, lo seguí en su camino. Resulta que los secretarios del Chapo habían enviado instrucciones de esperar a 2 pasajeros que llegaban desde Culiacán en un vuelo privado, con punto de encuentro en Remedios. Sin saberlo, los planes ya habían cambiado. Las instrucciones del Chapo ya eran otras a nuestro regreso. El Bey y el Virolo, expertos en comunicaciones, tenían como destino el Rancho San Juan, el nuevo refugio de Guzmán. Habían volado desde Culiacán en una avioneta comercial y esperaban en la pista. Nos informaron que las nuevas órdenes eran viajar con ellos hasta el refugio, según lo solicitado por el señor. Sin alternativas, emprendimos el camino por la otra cara de la sierra. Después de horas de viaje, hicimos una parada en un pequeño rancho llamado El Durazno. A punto de caer la noche llegamos a ese lugar. En sus radios, los técnicos recibieron instrucciones de detenerse y esperar por movimiento. Extraño en los alrededores de la zona donde se encontraba el Chapo y su gente. A medida que me sumergí en el mundo del narcotráfico y la influencia de Guzmán, me vi obligada a enfrentar desafíos que nunca imaginé. Cada paso que di, cada decisión que tomé, me llevó por un camino más oscuro y peligroso del cual me costaba salir después. Al final me encontré en una encrucijada, atrapada entre la lealtad a El Chapo y mis propios principios. Mis acciones, aunque motivadas por la supervivencia, pesaban en mi conciencia y me hacían cuestionarme quién era realmente desde entonces. A pesar de todo, mantuve la esperanza de encontrar una salida, de recuperar el control sobre mi vida y mi destino. Mi futuro seguía siendo incierto,